Hola, continuamos hablando de física elemental. Miren, aquí tengo un libro. Tippens, Física. Este libro, esta edición, todavía no tiene la ideología de las competencias. Ya en las nuevas ediciones, pues el mismo libro es un poco más grande y trae mucho color. Este es blanco y negro y no trae fotografías. La ideología de las competencias hace que los libros, ya de por sí malos, se vuelvan más malos. Los llenan de fotografías gran parte de las veces inútiles, pero se basan en esa idea de que los estudiantes, sobre todo los de preparatoria, bueno, pues no aprecian las cosas a menos que tengan una experiencia psicodélica, es decir, una experiencia llena de color. Y esas son las grandes ideas de los pedagogos, hacer a los estudiantes especialistas en psicodelia. Bueno, vean esto, este es un libro de física elemental, es para preparatoria. Aquí tengo una revista ya vieja, es el Physical Review, este es un número, es de febrero, de 15 de febrero de 1949. Cuando la revisamos, ¿qué encontramos en ella? ¿Encontramos artículos interesantes o no? Sí, encontramos artículos que son muy interesantes. Por ejemplo, está la segunda parte de un artículo de Julian Schwinger sobre electrodinámica cuántica. Y hay otro artículo muy importante de Peter Bergman sobre teorías de campo no lineales. Estas son revistas de ciencia, de avanzada. En su momento fueron de avanzada. Lo que hacen los educadores, si es que llegan a hacer eso, es tomar el contenido de estas revistas y transponerlo, es decir, transformarlo, hacerlo digerible para una situación didáctica. En estos libros, en estas revistas, obviamente quien las lee debe tener la paciencia y la formación matemática para leer con detalle y más o menos ir comprendiendo el contenido, pero se espera que lo haga cada quien por su lado o en seminarios avanzados con el autor. En las escuelas, generalmente la mayoría de sus docentes, de nuestros docentes, pues no conocen las revistas, no leen revistas, muy difícilmente leen esto, muy difícilmente leen sus libros de física elemental y carecen casi siempre de la capacidad histórica para poder hacer una crítica de esos libros. ¿Qué quiere decir una capacidad histórica para hacer una crítica de esos libros? Bueno, por capacidad histórica quiere decir que se metan a revisar los libros de física elemental que han existido, digamos, hace unos 100 años hasta hoy, para que se den cuenta de lo obvio, que contienen casi lo mismo. Es decir, son una transposición. Hace muchos años alguien hizo una transposición del contenido de la física de Newton, tomó algunos ejemplos básicos, elementales, elaboró alguna forma de discurso para enseñar sobre los estudiantes, crear situaciones didácticas, etcétera. Y a partir de ahí se fue exactamente lo mismo. Y las ideologías de las competencias, las ideologías pedagógicas, lo único que hacen es llenar de fotografías los libros o llenarlos de recuadros o llenarlos de cuestionarios, pero generalmente el contenido es el mismo. No hay un cambio real en la transposición. La transposición es la misma de hace 100 años, solamente lo llenan de fotografías, que eso es pues la vaga idea de que los estudiantes solamente entienden o comprenden cuando se les dan colores. Entonces, la transposición es agarrar esto, que pase por mi cerebro como docente, sale de aquí el contenido, mi cerebro lo procesa y lo vuelve algo como esto. Esa es la teoría de la transposición didáctica. Lo vuelvo a este libro y lo enseño en el aula, y en el aula me pongo unas orejas y una nariz roja y le digo a mis estudiantes, es divertido aprender. Esas son las tonterías que hacen que las escuelas no sirvan para nada. Muy bien, miren, estudiar es difícil y se necesita tener mucha paciencia para lograrlo. Leer las revistas de física real, donde aparecen los resultados que se están discutiendo en este momento, requiere mucha paciencia, requiere mucha formación. ¿Y cómo vamos a obtener esa formación? No la vamos a obtener viendo colores. Incluso ni siquiera
una información general sobre la física, una idea clara de la física la vamos a obtener leyendo revistas de fotografías o fotonovelas, que es lo que aparece en los libros de hoy día. Necesitamos aprender matemáticas. Las matemáticas son la base fundamental del aprendizaje de la física. Por lo tanto, es necesario saberlas. ¿Qué se necesita para empezar a aprender siquiera el concepto de medición? Muchas veces les dicen que medir es comparar. Efectivamente, medir es comparar cuando se lo ve desde la perspectiva física. Agarran un objeto y lo comparan con otro y dicen, esta es mi unidad de medida. Ya esa operación abstracta puede ser muy difícil, pero bueno, esta es mi unidad de medida y voy a medir esto, y es esto lo que hago, una comparación. Pero ¿es eso todo a lo que se reduce la unidad de medida? No. No es eso todo a lo que se reduce la medición. La medición implica la construcción de un número racional. ¿Cómo? Pues que resulta que a nuestra unidad la podemos ir dividiendo en pedacitos, que van a ser sus submúltiplos, y la podemos ir haciendo crecer, que van a ser sus múltiplos. Con múltiplos y submúltiplos vamos construyendo un número racional, y siempre va a ser un número racional. Entonces ya entraron aquí las matemáticas. Cuando hacemos o formalizamos el concepto de comparación. ¿Qué es comparar dos objetos? Compararlos con una unidad de medida, en este caso una unidad de medida espacial, sea el metro, sea la yarda, sea lo que sea. Pero la comparación es apenas el primer paso. El siguiente paso es la formalización matemática del proceso de comparación, y que se nos diga que medir es, sí, comparar, esa es la operación física, es como hacer un experimento, pero el modelo matemático de la comparación se reduce a construir un número racional. ¿Es difícil? Bueno, si se les hace difícil, tienen que leer algunos libros de álgebra, por ejemplo College Algebra, eso se puede traducir como álgebra de preparatoria. Este es un libro de Palmer y Miser. Creo que no está traducido al español, pero si lo encuentran es un libro muy bueno. Trae todo lo que deben de saber, hasta series infinitas. Raramente se les enseñan series infinitas, pero se les deberían enseñar series infinitas en la preparatoria. Bien, aquí hay otro. Este sí tiene traducción al español. Es el de Holy Knight. También álgebra superior. En realidad este no es de álgebra superior, es de álgebra para preparatorias. Trae algunos temas avanzados, pero sigue siendo un buen libro para empezar a aprender lo que se debió haber aprendido en la secundaria. Sumar, restar, multiplicar, dividir y algo de despejar ecuaciones de primer grado. Ya en los primeros cursos de preparatoria hay que despejar ecuaciones de segundo grado. ¿Sí? Una vez que tenemos claro el concepto de medición, de construcción de un número racional, debemos pasar al siguiente paso. Hacer notar que medir es asignar un número a una región del espacio, a un segmento, y hacer eso más abstracto y tratar de hacer comprender que el espacio, los puntos espaciales se pueden poner en correspondencia con pares ordenados si es un plano, o con triadas ordenadas si es un triedro. Entonces, vamos a hacer abstracción del espacio físico real y lo vamos a reducir a un plano o lo vamos a reducir a un triedro, y en ellos vamos a construir las coordenadas por medición. Vamos a ir midiendo y vamos a ir construyendo los puntos del espacio. Y ya tenemos entonces una geometría analítica. A la idea de matemáticas le fuimos adosando los planos, los triedros, la geometría, para construir una geometría analítica como la que nos enseñó a construir Descartes, con triedros y con planos. ¿Y qué libros son importantes aquí? Bueno, cuando se trata de la física de preparatoria, se necesita saber secciones cónicas, geometría analítica, la línea recta para el movimiento rectilíneo uniforme, la parábola para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se sigue viendo desde el punto de vista físico como una recta. Sin embargo, cuando lo dibujamos en el plano XT, en el plano del espacio contra el tiempo, es una parábola.
Luego, cuando pasamos a otro tipo de movimientos, como el movimiento parabólico, es la misma parábola, pero en este caso es la parábola parametrizada por el tiempo en 2 dimensiones. Luego pasamos al movimiento elíptico y al movimiento circular uniforme. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo construimos la cinemática? Bueno, teniendo la geometría analítica, los parámetros de la geometría los hacemos depender del tiempo. Esto se llama la construcción de Cartan y es la construcción de un fibrado. Generalmente no se explica esto porque el concepto de fibración parece ser muy complicado. O eso nos han dicho, o eso dicen los que no lo entienden y ni lo saben y por eso lo dicen. Eso es muy complicado. Será complicado para ti. Simplemente no lo sabes, no lo estudiaste y por eso no lo puedes explicar, pero eso es lo que estás haciendo, estás construyendo una fibración. Generalmente se llama la fibración de Cartan, la manera en cómo a partir de la geometría analítica se construye la cinemática. Es decir, ya tenemos 3 conceptos adosados a través de la matemática. Tenemos el concepto de número adosado al espacio y es nuestra geometría analítica y haciendo depender los parámetros del tiempo tenemos ya una cinemática. Y finalmente, para meter el concepto de causalidad, introducimos la idea de fuerza. Bien, pero estábamos apenas en lo que es el espacio, la geometría analítica. Si se van a estudiar cónicas, pues hay que tener tratados sobre cónicas. Uno muy común es el de Lehmann, de geometría analítica. Es un libro viejo, el de Lehmann. Es de 1942. Y no es tan bueno como, por ejemplo, este otro de William Osgood y William Graustein. Este de geometría analítica de William Osgood y William Graustein. William Osgood tiene un libro muy bonito de mecánica clásica y William Graustein tiene un libro precioso de geometría analítica. Bueno, está de más decir que William Osgood tiene un libro de análisis que se llama teoría de funciones, pero lo escribió en alemán. Los gringos necesitaban escribir en alemán cuando Alemania era la cumbre de las matemáticas. Ya hoy día hay que escribir en inglés porque los gringos son la cumbre de las matemáticas y nosotros seguimos siendo subdesarrollados. Bueno, otro tratado de geometría analítica muy bueno es este, de George Salmon, Tratado sobre las secciones cónicas. Cualquiera de estos 2 libros, el de Salmón o el de Osgood, es mucho mejor que el libro de Lehmann. ¿Por qué? Porque la transposición que hacen Salmón y Osgood es mucho más sofisticada que la transposición que realiza Lehmann. Lehmann cae casi al nivel de la vulgarización de los contenidos. Hay otro libro de geometría analítica también que se usa mucho, el de Phillips. Todos esos libros reducen demasiado el compás de la geometría analítica, ponen demasiado pocas cosas, nos hablan de muy poco, por ejemplo, de polos y polares no nos hablan, por ejemplo, no nos hablan, bueno, de muchos otros temas. Entonces, ese es el siguiente paso cuando se quiere construir la física elemental. Una vez que se tiene la idea de medición, nos damos cuenta que con esa idea podemos construir una correspondencia entre los números y los segmentos espaciales y los puntos espaciales. Hay que distinguir eso muy claramente. Una cosa es el espacio físico real y otra cosa son los puntos representados que lo representan matemáticamente. Y eso, por supuesto, es fundamental para poder comprender teorías como la teoría de la relatividad, que nos dice que los fenómenos físicos son independientes del sistema de referencia que utilizamos para describirlo. Y esto acontece ya en la mecánica clásica. Ustedes pueden resolver muchos problemas de mecánica clásica en un sistema de referencia, digámoslo así, adosado al suelo, recto, así. Y también los pueden resolver en un sistema de referencia rotado, y las ecuaciones van a ser más sencillas en el sistema de referencia rotado para ciertos problemas, como por ejemplo en planos inclinados. Es mejor adosarle un sistema de referencia rotado al plano que mantenerlo no rotado. Y eso
nos va a llevar a los mismos resultados físicos porque la mecánica clásica es invariante ante rotaciones, las ecuaciones de muchos fenómenos que describen la mecánica clásica. Y eso nos lleva a especulaciones muy sofisticadas sobre el espacio y su forma, a la idea de que el espacio físico pueda tener una forma. Pero todo eso requiere que comprendamos con claridad la manera en cómo establecemos correspondencias entre los modelos y la realidad, y que los modelos son abstracciones, construcciones matemáticas, no objetos físicos. Los objetos físicos y las leyes físicas son diferentes, moran en espacios ontológicos distintos. Muy bien, muchísimas gracias.